Bienvenidos al podcast negro del emprendedor, un podcast donde trabajamos en remoto. ¿O es que tenemos que pagar para trabajar en una oficina? Yo la verdad es que a veces me lío con esto. Joder, Carlos, es que no te enteras, tío. Siempre hay que pagar por trabajar, sea donde sea. Aunque para los empleados por cuenta ajena esto sea algo que todavía no termina de llegar en muchos trabajos, los emprendedores creo que llevamos muchísimos años buscándonos la vida y trabajando en todo tipo de lugares como cafeterías, oficinas, coworkings, en casa, incluso en la playa también. Ya, pero ¿cuál es el mejor lugar para trabajar? ¿Qué ventajas e inconvenientes tiene cada opción? ¿Existe el lugar perfecto o es un formato híbrido? Pues eso es básicamente lo que queremos intentar resolver hoy, ya que yo personalmente las he probado todas y aunque os daremos nuestra opinión sesgada y personal, creo que podemos ilustrar un poco de forma bastante objetiva los pros y los contras de cada opción. David creo que es más de trabajar en cuevas, pero dirige una empresa donde todos trabajan en remoto, así que estoy seguro que también tiene mucho que aportar y contarnos sobre este tema. O sea, cada uno en su cueva, en su cueva. Oye, Carlos, antes de empezar con el tema, quiero hacerte una pregunta. ¿Podemos decir ya que somos podcasters profesionales? Eso es porque nos pagan por hacer un podcast. La verdad es que hoy tenemos una noticia muy, muy, muy top. Y es que Rayola Networks mola mucho. ¿Y por qué mola, David? Primero porque nos patrocina y nos paga, por lo tanto estamos encantadísimos con ello, pero porque es un servidor, es un hosting, perdón, que muy de fiar, que yo tengo personalmente unas cuantas webs ahí y estoy encantadísimo, y además tienen un montón de hosting según tus necesidades o incluso según lo que necesitas. Tienen hosting para WordPress, para Joomla, para PrestaShop, para Drupal o para Magento. Tú utilizas Rayola, ¿no, Carlos? Sí, tengo alguna cuenta por ahí y además hay algo muy guay que este año pues he podido ir a la RMC, la conferencia que hace Rayola, y también han anunciado un poco toda esa migración que están haciendo de servidores hacia su infraestructura en España, que esto es algo muy importante, sobre todo para los que se dedican al SEO y quieren tener las web en el país. Este tema de tener aquí sus propios servidores creo que está muy guay. Y ya, como nos ha contado también Álvaro, pues claro, es un proceso que va a llevar tiempo y todavía se Exacto. está migrando y se está trabajando, pero es una empresa que mola mucho porque siempre están haciendo cosas e intentando pues al final afinar un poco de cara al cliente y también dando un buen Ujú. soporte, que creo que es algo muy, muy, muy importante en una empresa que se dedica a proveer hosting. Sí, yo creo que, aparte de ser rápido, eso es evidente, ¿no? Pero el soporte yo creo que es lo que verdaderamente marca la diferencia entre una empresa de hosting y otra. Yo me he ido de unos cuantos precisamente por eso y de momento sigo en Rayola, así que un 10 por ahí. Sí, nada, por último, destacar algo que a mí también me parece muy importante como usuario de empresas de hosting y son los backups. En plan, que tengan una buena infraestructura de backups para que nunca tengas problema, incluso pues ellos seguramente tengan copias además de las tuyas para que te puedan solucionar si tienes cualquier problema. Para mí el hosting es vital, todo este tema de soporte y backup. Y no solo que tengan una buena infraestructura de backup, sino que sean automáticos, porque tú normalmente no te Sí, acordarás, por lo tanto, tener lo que sí, se haga de sí. manera automática siempre ayuda. Sí, Y sí. bueno, os iremos contando más cositas de Rayola, pero basta hacer la pelota por hoy, simplemente que mola mucho y que os lo recomendamos desde aquí. No solo, o sea, realmente lo utilizamos, al menos yo personalmente, por lo tanto es una recomendación bueno, de natural, digamos, aunque Sí, natural. con conocimiento de causa, Exacto, que exacto. es un poco una empresa que se alinea con esos valores de intentar dar lo máximo hacia el cliente, que siempre se puede tener algún error, pero que creo que se ve esa predisposición a trabajar y a mejorar cada día, que es lo mejor. Exacto. Si queréis conocer un poco más al CEO de Rayola precisamente, podéis recuperar uno de los episodios anteriores con Álvaro Fontela, que nos contó muchísimo más sobre el tema, sobre qué es trabajar como CEO de esta empresa. Y vamos a dejarlo aquí porque vamos a consumir todos los patrocinios en uno solo. Así que vamos al tema, sí, Carlos, vamos al tema. Para empezar, ¿en qué lugar prefieres trabajar tú y por qué? Bueno, la verdad es que aquí tengo el corazón dividido. Tengo el corazón dividido porque a mí me gusta mucho trabajar en un coworking.
ir allí y trabajar, pero últimamente no sé qué pasa, que estoy mucho mejor en casa, sobre todo desde que grabamos tanto y eso, pues es como que tengo aquí mi sitio y que está siempre ahí y está siempre listo. Y eso, pues no sé, me da la tranquilidad y un poco las posibilidades que necesito. También es verdad que antes no tenía un buen internet en casa y eso pesaba muchísimo porque era un follón, pero ahora desde que ha llegado la fibra aquí a mi pequeña aldea, pues esto se está de maravilla. ¿Y tú, David? Yo prefiero en casa. He intentado otros sitios y tal, pero desde que empecé a trabajar en casa yo es que lo prefiero. El hecho de no tener que desplazarme, tener flexibilidad, poder trabajar cuando quiera. Eso es un problema a veces, ¿no? Porque quiero demasiado, por así decirlo, pero joder, el hecho de sobre todo eso, tener más flexibilidad de horario y no perder tanto tiempo, es lo que me gusta más. Pero bueno, si te parece, vamos a ver las diferentes opciones en cuanto a la localización del trabajo y vemos un poco los pros y los contras, porque esto, como cada uno es un mundo, cada uno tendrá sus elecciones. Vamos a empezar por la oficina, por ejemplo, Carlos. Sí, sí, esa es la idea en este episodio, sentar las bases sobre nuestra experiencia, porque yo por lo menos he probado todo. He trabajado en oficina, en coworking, en casa y creo que tú también. Ujú. Entonces, en la oficina creo que hay algo muy guay, ¿no? Que es que si estás con tu equipo vas a tener un contacto humano mucho más directo y eso no se puede igualar en las otras fórmulas. Exacto. Yo creo que en cuanto al contacto humano, es evidente que estamos mucho más cerca, ¿no? Pero que se crean esas relaciones más fuertes entre trabajadores, ¿no? Por ejemplo, esas conversaciones de café que humanizan un poco más el contexto, nuestras charlas y demás. Es evidente que estas relaciones más fuertes también pueden dar según qué problemas, ¿no? Pero, joder, estas interacciones, estas pequeñas interacciones que al final afianzan estos lazos entre compañeros de trabajo, pues el remoto es un poquito más difícil. Luego, si queréis, os puedo contar mi caso, lo que hacemos o lo que intentamos hacer, por ejemplo, en el caso de un Anchor, ya que intentamos fomentar este tipo de conversaciones y este tipo de relaciones, aunque sea remoto. Luego también, no sé, iba a decir aquí que las reuniones, pues es como que son más fructíferas, pero no sé si estás de acuerdo en esto. No, porque yo creo que una reunión o sea, no veo la diferencia entre tenerlas presenciales que tenerlas en remoto. Yo creo una reunión fructífera es la reunión que está bien planificada, que está bien acotada en cuanto al tiempo, que todo el mundo hace su trabajo pre, durante y post, más allá de dónde estamos. O sea, da igual si estamos en eso, en la oficina, en el metaverso o por Skype. Yo aquí no le veo diferencia en cuanto a la comunicación, en cuanto a que sea fructífera o productiva. Yo lo decía un poco porque es como que es un poco más fácil comunicarse, aunque también es verdad que últimamente pues esto en el tema remoto va avanzando mucho, porque yo recuerdo pues hace unos años conectarse a un Meet virtual era como uno que no le va la cámara, otro que no le va el micro. Ahora pues creo que la gente pues está un poco más espabilada en ese sentido y la mayoría ya, salvo los profesores de universidad Mm. pues, o de colegio que todavía están muy verdes algunos, creo que vamos bastante bien en ese sentido. Claro, yo creo que en este caso, por ejemplo, el hecho de, además, tener un par de pantallas, yo puedo estar en una reunión e ir tomando notas o consultar una cosa en un momento dado, cualquier cosa, y poder hacer evolucionar o que la conversación fluya, ¿no? Por ejemplo, si estás en cara a cara, pues tomar notas, por ejemplo, quizá sí que puedes tener el portátil, ¿no? Pero bueno, yo por eso no le veo diferencias en cuanto a la productividad de la propia reunión. Lo que sí que es cierto es que quizá la comunicación en el día a día puede ser un poco más fácil, porque estás cara a cara, pues eso también tiene el contrapeso, ¿no? Pero puedes llamar a alguien en un momento, oye, tal, no sé qué, una consulta rápida y eso, claro, es mucho más fácil. Es cierto que tenemos otros sistemas en remoto, pero claro, no es lo mismo que el cara a cara. Pero luego estoy seguro que, aunque seas un poco hate de que las reuniones pueden ser más fructíferas, seguro que hay cosas positivas cuando estás en una oficina, además de esto. Sí, la verdad es que, por ejemplo, ¿vale? No me mola este tema y siempre me crea, no sé, contradicciones el tema del control a los empleados, el control entre comillas, ¿no? Sí que, por ejemplo, si están todos juntos, pues hay un ambiente menos proclive como a relajarse, por así decirlo, aunque yo creo que esto va
personalmente directamente con la persona, ¿no? Porque de hecho hay mucha gente viendo el marca o viendo porno directamente en la oficina. Pues imagínate qué harían en casa, ¿no? Así que sí que es cierto que estamos ahí, pues es más quizá el ambiente que en casa puede ser un poco más difícil el hecho de tener un trabajador. Al final esto se ve, pero quizá te cuesta un poco más el hecho de, oye, pues esta persona está trabajando realmente, está cumpliendo objetivos. Entonces eso ya es establecer esos mecanismos, esa metodología para poder tener ese control, pues por objetivos, por ejemplo, o conocer bien el trabajo que hace cada uno. Yo más o menos conozco dentro de un Anchor cuánto tiempo puede llevar las tareas de cada uno para saber si me están timando o no. Yo creo que si viese a alguien viendo porno en mi oficina, creo que lo echaría del curro, aunque esto es un melón muy tal, porque a ver, es muy heavy. Nunca lo he visto tampoco en compañeros cuando trabajaba en la oficina, pero bueno, que sabemos que pasa. Y luego creo que lo que tú dices, ahí hay una clave, ¿no? Que es que las empresas han tenido que ponerse las pilas también para empezar a medir, ¿no? El rendimiento de sus trabajadores, que todavía hay mucha que va un poco al azar y a veces se peca porque se le exige de más porque no se están calculando bien las horas y otras veces al revés también, que es lo que tú dices, que no tienes ni puñetera idea del tiempo que lleva a hacer cada cosa y te están timando. Sí, aquí también yo creo que hay una disonancia entre lo que piensan los managers, ¿no? Por poner un nivel, y lo que piensan con los empleados en cuanto a la productividad, porque los managers nunca se fiarán, quizá porque ellos mismos, ¿no? Es lo del el ladrón que piensa que todos son de su misma condición, pues si tú no eres muy productivo, eres mucho de reunitis y cafecitos y demás, pues piensas que los demás van un poco con el mismo cuento. Pero es bueno, esto es puntos de vista. Y luego, al momento de trabajar y compartir espacio con los trabajadores, creo que hay algo bueno, ¿no? Lo que tú dices, esa comunicación diaria, ese a lo mejor pedir un pequeño favor, pero eso también es malo, porque a lo mejor tú estás concentrado y viene alguien y te hace, ¿sabes? Ayúdame con esto. Y a tomar por culo todo. Exacto, si tú tienes un sistema, aunque sea de chat por remoto, tú te puedes poner estado de no disponible o no contestar directamente o asignar unas horas de reuniones o de charlas o de soporte o de lo que sea. En cambio, si estás ahí, es que es tan fácil el hecho de decir, hola Carlos, ¿me puedes resolver esto un momento? Y es un ambiente mucho más proclive a interrupciones. Sí, yo creo que de cuando trabajaba en oficina, del último trabajo por cuenta ajena que tuve, el ruido en general y esa falta de concentración pesaba muchísimo. De hecho, yo lo que hacía era, podía ir a cualquier hora a la oficina, entonces yo iba antes de que viniesen todos, en plan 2 horas antes, a las 7 de la mañana, venían todos como a las 9, 9:30, y yo en esas 2 horas casi hacía más que todo el resto del día entero. Exacto. Yo he probado alguna vez, por ejemplo, cuando teníamos la oficina de un Anchor y tal, es que iba algunos días y decían, ¿cómo podéis trabajar aquí? Porque es eso, entre que hay interrupciones entre ellos, conversaciones, o que uno hace un comentario en voz alta, tal, no sé qué. Yo lo siento, yo es que además que soy mucho de aislarme, yo llego y estoy en casa estoy solo con auriculares. O sea, porque me gusta meterme y aislarme, por así decirlo. Pues imagínate con otras personas, sería lo peor. Y por último, yo creo que hay que hablar sí o sí del desplazamiento, ¿no? Del hecho de tener que irte y perder, entre comillas, ese tiempo. Hay que ir y hay que volver. Y muchas veces es difícil, sobre todo en grandes ciudades, que las distancias son más largas o hay más tráfico, etcétera, etcétera. Me has dejado un comentario ahí que no entiendo, pero quería aclarar algo de lo que has dicho de los auriculares. Precisamente, cuando estaba trabajando en coworking, últimamente, me tenía que poner los auriculares. Y yo, como odio estar con auriculares, en casa puedo estar sin nada en los oídos y con ese silencio, y eso a mí es lo que me mola, estar en casa. Por eso también voy mucho a ese terreno de casa. Vale. Por eso yo sí que a mí me gusta estar con auriculares, incluso cuando voy por casa y tal, suelo llevar, porque eso, me gusta estar en este ambiente, sobre todo, no sé si lo hablamos en cuanto a la productividad y tal, pero tengo para según qué tareas, según qué tipo de música y me ayuda mucho más a meterme también en la faena, que a veces necesito el silencio, ¿eh? Pero bueno, a mí me ayuda, no sé, me he acostumbrado a ello. Y lo de desplazarte que también estabas diciendo, pues también pesa muchísimo porque se pierde muchísimo tiempo, sobre todo cuando los días van apretados.
es que el simple, aunque solo sea media hora ir y venir, es media hora y combustible, que ahora mismo está muy caro también. Exacto, exacto. De hecho, hace poco salió una encuesta de trabajo remoto y salía que en España se perdía una media de 63 minutos al día por estos viajes de ir y venir al trabajo. O sea, como dices, una media hora para ir y media hora para volver. Más prepararte, salir, etcétera, etcétera. Sabes que si estás en casa puedes trabajar en pijama, aunque no es lo más recomendable. Yo he visto a mi pareja perder 4 horas al día para ir a Ya trabajar ves. y venir 3 horas. Y en Barcelona no es, por ejemplo, en Barcelona, que es lo que conocía, ¿no? Los que viven un poco a las afueras, es bastante habitual. Entre que coges, tal, vas. Aunque solo sea media hora de trayecto, al final te supone muchísimo porque tienes que adaptarte a los horarios y todo eso. Y es que es un tiempo brutal. Entonces, aquí ahora creo que podemos también hablar del coworking, que no es lo mismo que la oficina porque creo que no tiene nada que ver. Exacto, al final el coworking, a ver, por empezar a decir algunas cosas positivas, ¿no? Por empezar por lo bueno, si por ejemplo estás trabajando solo, pues oye, pues te puede ayudar a hacer esos primeros contactos, a conocer gente, a compartir experiencias también. Y cuando hablábamos, por ejemplo, de crecer, de escalar el negocio, pues quizás es el primer punto de partida para esa red de colaboradores freelance o conocer a tu futuro socio o socia o simplemente para cagarte los clientes con alguien, ¿sabes? De un poco sacar esas conversaciones de cafés que decíamos antes, pues tener esa contrapartida también. Y se agradecen, ¿eh? Porque normalmente son con gente que no trabaja en tu negocio y se quejan deliberadamente porque no se cortan en nada. Entonces tú puedes echar fuera toda la mierda que llevas, que a él no le importa una mierda, y él puede echar toda la suya, que a ti tampoco te importa una mierda, porque cada uno tiene su negocio y muchas veces no son ni parecidos. Entonces eso está muy guay, porque por lo menos liberas ahí, es como una terapia natural. Exacto. Y no es que a lo mejor no estás, como decías, en el mismo negocio o sector, pero como el ambiente más o menos es lo mismo de estos de freelance o autónomos digitales, ¿no? Más o menos se suele mover, más o menos con las mismas edades y demás. Por lo tanto, aunque tú no estés en el mismo negocio, no sean dos SEOs, por ejemplo, sí que pueden entender las situaciones. Y además se pueden complementar. Pues es eso de conocer a colaboradores. Oye, pues mira, eres SEO y conoces a un diseñador, por ejemplo. Y además el coworking creo que es el sitio ideal para combinar sobre todo a la gente que le gusta trabajar en casa pero que le pesa, que le empieza a pesar, pues está muy guay tener un espacio al que ir para hacer ese formato más híbrido, ¿no? De a lo mejor pues 2 días en el coworking, 3 días en Mm, casa. Y creo que en ese sentido el coworking te puede dar un respiro muy grande porque yo lo he vivido y lo he sentido así. Si sientes que realmente estás atrapado en casa, búscate un coworking. Yo tengo un problema con ese tema, justo el del formato híbrido, porque yo necesito una mesa con mi pantalla y mi silla. Yo para mí eso es innegociable. Y en muchos coworkings tienen unas sillas de mierda y el puesto fijo exacto. normalmente tiene un precio bastante más alto que el puesto flexible este de ir por horas. Entonces, bueno, ahí un poco va a depender de tu economía. Yo en mi caso ahora mismo pues tengo uno al que puedo ir y es como medio público y el gasto es muy bajo, entonces lo tengo ahí. Pero sí que es verdad que a lo mejor en una ciudad, si solo vas a ir 2 días, eso pesa también, ¿no? Y creo que hay que tenerlo en cuenta. Pero si de números vas bien, puede ser una experiencia muy enriquecedora. O si te va bien trabajar con el portátil, que yo sé que hay mucha gente que lleva esto bien, pero yo personalmente a mí lo de nómada digital y todo este rollo me encanta, me fliparía, pero yo es que si no llevo mi pantalla, mi teclado y mis sillas, que no soy nadie, rindo 10 veces menos. Entonces Sí, eso es un problema para mí. es curioso que has comentado el tema del nómada digital. Claro, también tienes que pensar que muchas veces la otra opción es peor, ¿sabes? Porque a mí, por ejemplo, yo utilicé el tema del coworking cuando estuve viajando, sobre todo por la zona de Asia y tal, y claro, si íbamos a hostels o hoteles o pensiones o debajo de un puente directamente, pues la opción de trabajar en un coworking siempre es más cómoda. Siempre vas a tener normalmente mejor internet, por ejemplo, sillas más cómodas, un escritorio, que a veces se agradecía y no tener que estar trabajando en la cama, ¿no? Entonces, a veces que sí, que las sillas muchas veces son de pacotilla, pero la alternativa siempre es peor. Sí, yo creo que está guay que tú ahí también tienes bastante experiencia, ¿no? Viajando y trabajando y creo que puedes comentar un poco más sobre este tema.
A ver, a mí me moló sobre todo por eso. Y un aspecto que estaba bien también es el tema de la flexibilidad. Tú puedes alquilar, por ejemplo, o tenerlo ahí fijo, por así decirlo, como decías, es tu puesto, pero como muchos tienen la opción de coger por horas o todo un día, o incluso alquilar espacios y demás, pues te haces un poco lo que necesitabas. Entonces, como nos movíamos mucho, pues veíamos las opciones que teníamos dentro de la ciudad. Si el sitio donde nos alojábamos no estaba acondicionado para ello, pues buscábamos y pasábamos el día aprovechábamos también para hacer largas jornadas, ¿no?, de trabajo, decir, vale, pues hoy lo dedicamos a trabajar, pagamos para estar en un sitio mejor y ya al día siguiente pues hacemos menos y vamos a visitar lo que sea, ¿no? También si están bien acondicionados, por ejemplo, en sitios de mucho calor o de mucho frío, puede estar guay, porque vas y estás calentito, tal, no sé qué, muchas veces tienen su café o lo que sea, y hay muchos, sobre todo en la zona de Asia, como hay mucho nómada digital, hay muchos coworkings que están muy guays. Y yo creo que también hay un punto aquí muy importante a tener en cuenta de los coworkings e incluso también de la oficina, que es las reuniones con los clientes presenciales. Yo sé que tendemos, por lo menos yo y seguramente tú, a hacerlo todo virtual, pero esas personas que necesitan un cliente más presencial, si están en casa, pues eso no da esa imagen de profesionalidad y en cambio si tienes tu espacio de coworking, incluso puedes normalmente la mayoría alquilar solo la sala de reuniones unas horas, ¿no? Y dar esa imagen profesional de cara al cliente, reunirte con él en un espacio, porque todavía hay gente que le gusta ese trato en persona y, a ver, el trato en persona está muy bien. Te estás riendo, no sé qué te pasa. Sí, porque me ha venido a la cabeza hace poco que estuve de entrevistas y claro, las hacía en remoto con cámara. Y claro, me pasó con un par que, claro, estaban en su habitación y aquello era asalvajado, o sea, aquello era un desastre. Entonces, claro, estábamos haciendo la entrevista, le veía todo el fondo y aquello era un desastre. Y justamente me vino a la cabeza del palo, ¿vale? O sea, si nosotros todos estamos en casa, puedes estar cómodo y demás. Pero estaba pensando en la parte de esta persona tiene que hablar con clientes, hacer videollamadas con clientes, la impresión que da no es positiva realmente. Y si tiene, que no siempre tiene que pasar, ¿no? Pero si tiene ese desorden en el ambiente de trabajo, cómo trabajará también. No sé, me ha recordado eso, lo que decías. Pues yo no sabía por qué te estaba riendo y dije, ostras, por ese tema más profesional, ¿no? Y por eso, que creo que es un punto muy, muy, muy importante a tener en cuenta porque con un espacio que puedes alquilar por horas puedes resolver muy bien todo ese tema o incluso lo que tú dices, ¿no? Pues alquilar un estudio de grabación para si te van a hacer Exacto. un día al año una entrevista de la leche y va a ser de alguna manera, pues también una manera de visualizar tu marca, pues es eso, cuidarla un poco, que no hace falta tener lujos en la habitación ni rayos iluminados, que están muy guay y son muy bonitos, pero al final con tener un lugar recogido y limpio para trabajar, que transmitas un poco esa imagen de profesionalidad, creo que es suficiente. También se me ocurre, por ejemplo, como punto medio, por así decirlo. Imagínate, yo me tengo que reunir, por lo que sea, presencialmente con una persona y no podemos hacerlo ni en mi sitio, ¿no? Ni en el suyo, o porque estamos lejos. Entonces quedamos en un punto medio y vamos a un coworking. En vez de ir a una cafetería, por ejemplo, pues vamos a un coworking, alquilamos una sala cerrada para nosotros y como ahí también tienen su café y demás, pues se puede hacer una reunión bastante decente. Sí, yo creo que ahí has dado con la clave. También usarlo para jugar y para aprovechar. Precisamente el coworking, la palabra sería flexibilidad, ¿no? Exacto. Que te da esa flexibilidad para hacer un poco lo que quieras, cuando quieras y como quieras, e incluso donde quieras, porque si vas viajando o lo que sea, pues lo tienes ahí a mano y no necesitas estar pensando dónde vas a trabajar y dónde no. Buscas el coworking más cercano y ya está. Pero luego, si lo usas en el día a día y no tanto si te estás moviendo. Aquí sí que, claro, también está la ventaja o la desventaja de los desplazamientos, como en la oficina, que al final tienes que ir allí. Exacto. Y aquí te he dejado otras mis notas porque es que a mí lo del desplazarme es que me da, no me mola nada el hecho de perder una hora o invertir una hora tal en ir y venir. Es que a mí, con el Por, hecho de levantarme y tener el escritorio al lado, bueno, al lado entre comillas, pero joder, es que me tiene ganado eso. por si alguien tiene curiosidad por saber cómo son las notas de David, es algo como así, desplazarme, ¿sabes? O sea, Me entra la mala.
Un día podemos subastar también nuestros guiones porque te dejamos notas curiosonas también. Y luego creo que aquí el mayor problema de los coworkings no es ese, sino la gente desconocida, que te puedes encontrar con gente maravillosa, pero también te puedes encontrar con ruidos a montones, gente que no respeta nada, que coge el teléfono en medio del coworking y empieza a hablar una hora gritando y el que esté al lado le suda la polla lo que haga. Maleducados también, porque al final esto no deja de ser un ejemplo, ¿no? De alguien que creo que es un maleducado, sobre todo si el coworking tiene algún espacio para hablar o un trozo en la puerta para ponerte ahí un rato, e incluso a veces también olores extraños. Puede Sí, haber sí, de sí. todo. Sí, sí, exacto. Lo de las llamadas también me ha recordado mi madre, que trabaja en una oficina, de vez en cuando me dice, es que se puso a hablar tal, o sea, eso pasa también. Lo bueno es que las oficinas pues tienes un poco más de confianza y tal, y esas cosas se pueden ir hablando y puedes establecer sitios específicos para eso. Lo que pasa que en coworking, pues eso cada día es un poco una sorpresa a ver qué te vas a encontrar. Sí, aquí me he acordado que trabajo con un cliente, no voy ni a mencionar su nombre ni nada, pero ahora hay cabinas de estas insonorizadas que Ujú. están súper guay y sobre todo yo creo que en los coworkings, si alguien tiene un coworking, por favor, que ponga alguna para hablar porque es que esto le va a cambiar la vida seguramente a la gente que hay allí, porque con un par de ellas que la gente pueda ir allí y no molestar a los demás que tienen su un pequeño sitio pues, para ponerte ahí sentado y con el portátil en una mesita de nada. E incluso las hay para reuniones si no tienes una sala de reuniones grande. Y creo que es una gran solución a todo este problema. ¿Sabes que Meta está haciendo salas de estas? O sea, pequeñas habitaciones insonorizadas para que dentro de sus oficinas, en este caso no es un coworking, pero para que dentro de sus oficinas pues los empleados se puedan meter ahí para no molestar a los demás. Es algo que debería fomentar más. Y oye, ¿tú sabes algo en cuanto a precios? Pues ya que tienes tú uno, ¿cuánto cuesta un coworking actualmente? Sí, yo he estado mirando, incluso como me he movido en los últimos años un poco por España y tal, el precio suele rondar entre los 120 y 200 euros un puesto fijo en la mayoría de las ciudades. Incluso en grandes ciudades no suelen pasar de este precio el puesto fijo, con lo cual tampoco es que sea un desembolso de la leche, sobre todo, como decía antes, ¿no? Si lo vas a usar. Si no lo vas a usar, pues normalmente los hay muy flexibles que por 20 euros hora o incluso menos para unas horas, creo que está bastante guay. Y si lo ponemos un poco en contrapartida con las oficinas o estos como centros de negocios no suelen costarte muchísimo más que un coworking. Es cierto que tienes un espacio reservado más grande normalmente, pero puedes llegar a tener ruido igual y el precio es mucho mayor. Yo creo que está más pensado para equipos y el coworking más pensado para gente individual o equipos muy, muy pequeñitos, que es un poco la idea del coworking. De todos modos, también hay gente que se coge su propia oficina, ¿eh? Es también ver si tienes esa opción y también, como decías, el coste es mayor, por supuesto, si tienes una oficina. Pero también puede ser que es que en tu zona, en tu ciudad o lo que sea, pues no hay opciones viables para cogerte la tuya propia. Sí, sí que es verdad que creo que a día de hoy hay muchísimos coworkings, pero bueno, todavía se puede dar a lo mejor a algún pueblo que no tenga o que tengas que desplazarte. Eso es Exacto. verdad. Hey, ¿crees que trabajar en un coworking te hace ser más productivo? Yo aquí, por una parte, creo que no te hace ser más productivo precisamente por lo que hemos comentado de ruidos, etcétera. Pero si estás en un momento de tu vida, y lo digo con conocimiento de causa, que trabajar en casa te está pesando mucho, dar ese salto de liberarte un poco, de mezclarte con otras personas, de meterte en la sociedad, ¿no? En el día a día, de volver a sentir que formas parte de algo, aunque estés ahí con tu negocio y luego solo aproveches esas conversaciones de café, creo que sí que puede cambiarte un poco la vida y que te pongas un poco de mejor humor y no sientas ese que estás atrapado en casa. Creo que es lo que yo he sentido y he vivido. Sí, lo escucho más de una vez, el hecho de cambiar de ambiente ayuda a la gente, el hecho de eso, romper un poco con tu rutina y hacer una cosa diferente, porque a lo mejor es eso, vas a un coworking, comes fuera también, y aunque estás trabajando, lo estás aprovechando, pero cambias un poco de chip y es un poco diferente. También un poco creo que el hecho del ambiente de trabajo
Claro, si tú estás en casa y tiendes un poco a dejarte ir, si estás en un ambiente de trabajo, eso también te puede motivar, el hecho de estar viendo a más gente concentrada y trabajando con sus Macs y portátiles caros. Y si tuvieras un coworking o si tuvieras que darle una recomendación a dueños de coworkings, tú que has estado seguramente incluso en más que yo, ¿qué le dirías que hiciera? Pues mira, yo creo que lo dividiría en dos apartados. Por un lado es lo básico, lo necesario, y segundo los extras, ¿sabes? Los que, joder, cosas que molan. Como lo básico, café bueno, pero bueno guay, ¿vale? No café de máquina de cápsulas de mierda, no, café más o menos guay. Salas individuales y compartidas, ¿sabes? De estos espacios más grandes que puede estar más gente y después pues tus zonas individuales. Buen wifi, por supuesto, y que esté limpio, ordenado y que sea un ambiente guay. También mola el hecho de que tenga luz, ¿sabes? Porque eso ayuda muchísimo. Y entonces, en cuanto a extras, por ejemplo, yo habilitaría unas zonas así más de chill, más de lo que es eso, pues hacer un café, conversaciones y demás. Opción de comida, pues molaría, aunque sea unos snacks o si te entra hambre a media mañana o un desayuno así rápido con el café, esas cosas pueden estar guays. También taquillas, por ejemplo, yo creo que me molaría el hecho de, oye, pues salgo a comer fuera, pues dejo mis cosas dentro y así me voy liberado. Tener pantallotes, como decías tú antes, el hecho de entrar y, oye, hay opciones de tener, digamos, periféricos en general. Llegas con tu portátil, tienes la pantalla grande, puedes estar en dos pantallas, tienes ratón, no sé qué, que tú no tengas que traer todo. Vienes con tu mochilita, tu portátil, y una vez allí tienes todo. ¿Qué te parece mi propuesta? Me parece guay, muy guay, en todos los sentidos, buen wifi, porque ahora mismo, por ejemplo, el coworking en el que voy, el wifi petardea mucho y va fatal, esa es una de las razones también por las que estoy más en casa. Grabar, no puedo grabar allí porque voy a molestar a todo el mundo, aunque hay gente que lo hace, yo no lo veo bien. Pero yo sí que hay algo que no veo en casi ningún coworking, y lo has mencionado, ¿no? Ese tema de que tengas la opción de tener una mesa con pantallas y con una buena silla. No la típica silla de respaldo por aquí. No, Sí, no. sí, sí. Mínimo, aunque no tengas el típico respaldo del cuello, mínimo una silla ergonómica decente, que al final es un espacio que estás alquilando y que lo vas a amortizar en nada, y la diferencia, ya no te digo comprar una silla de 1.000 euros, pero la diferencia entre comprar una de 100 a comprar una de 300 es muy grande, y una pantalla de 24 pulgadas Full HD cuesta 100 euros, ¿sabes? Y al final creo que puedes cobrar un poquito más, y porque es eso, yo muchas veces no he ido al coworking, cuando estaba en Barcelona no he ido por el simple hecho de tener que llevar la pantalla allí, la silla allí. Si a lo mejor hubiese tenido la opción de ir, tener un puesto con pantalla y silla, lo hubiese usado, hubiese ido casi seguro, aunque fuese por horas. Es que a mí eso es lo que me penaliza mucho de los coworkings, que esa opción de pantalla y silla yo no la he visto. Seguramente alguna habrá, pero yo todo lo que he mirado y donde he estado no lo he visto en ningún lado, y es un poco lo que he hecho en falta en los coworking. Pues nada, podemos ir a hacer la competencia a WeWork y a los de ITNIC y compañía. Estos están muy, muy bien montados. Sí, la verdad es que sí. Oye, y hablemos si quieres de trabajar desde casa, ¿no? ¿Cuál es la parte buena de estar en casa calentito, en pijama, con tu comida y tu café? Esto es lo que estamos haciendo ahora mismo los dos. Trabajar desde casa casi a diario. Yo es muy raro que vaya al coworking ahora mismo. Para mí la parte buena, y ya lo decía antes, ¿no? Es el silencio, es el poder estar en casa sin auriculares y sin nada. Eso para mí es brutal, porque yo creo muy bien en silencio y sin nada en los oídos. Eso sí que me encanta. Te quitas la cera también, ¿no? Sí, sí, la cera también. Y también tienes en este sentido la parte del aislamiento que puede ser bueno y malo, ¿no? Sí, el aislamiento está muy guay por todo lo que decimos, ¿no? El silencio y la concentración, pero también es malo porque pierdes el contacto con la sociedad, y poco a poco, cuando llevas muchos años aislado, te vas volviendo un poco más áspero, quieras o no, porque ya no estás para aguantar tanta historia. Justo antes leía un artículo que comentaba cómo la soledad cambia nuestro cerebro y encima vamos tendiendo cada vez a estar más solos y a aislarnos mucho más. Así que va un poco por ahí, entras en este bucle y de ahí ya cuesta salir. Y pierdes también ese contacto humano, que también tiene su parte buena y su parte mala. Si sabes encontrar ese equilibrio, decir, vale, pues a mí trabajar solo muy bien, pero luego salgo a hacer otras cosas y tengo ese contacto humano que todos necesitamos, ¿no? Yo creo que es eso, es
muy guay por ahí, pero hay que tener ojo. Sí, es decir, tienes toda esa parte buena, pero de alguna manera tienes que estar preparado para... Es como cuando trabajas en la oficina, ¿no? Tienes que de alguna manera obligarte a moverte. Pues cuando trabajas en la oficina y estás aislado, tienes que de alguna manera obligarte a moverte y al contacto con personas a poder ser diario o casi todos los días, porque si no, esto para mucha gente está muy bien, pero a la larga sé que pesa, ¿sabes? A corto plazo no lo vemos, pero 5 años trabajando solo en casa, yo creo que casi todos evolucionamos y no sé si para peor, pero que nos volvemos más aislados, seguro, porque se nota muchísimo. Sí, nada, sí, sí. Lo bueno también es que ganas tiempo, tienes más flexibilidad, puedes conciliar mejor con tu vida personal, es mucho más fácil. Esto lo hemos comentado antes. No estoy de acuerdo. En una cosa. Flexibilidad sí, no es lo que tú has dicho. Podemos ganar de media como 1 hora al día, que 1 hora pues da para hacer cosas, o incluso 4, como ponía el ejemplo de mi pareja, que cuando trabajaba en remoto eras como, me sobra día, ¿sabes? Y cuando trabajaba en la oficina era un caos. Pero la conciliación, precisamente, mucha gente busca una oficina porque a lo mejor tiene hijos y el hijo no puede decirle, cállate, ¿sabes? Que este es uno empiezan los problemas, ¿no? Esa parte mala, si vives sobre todo en un piso o tu oficina está al lado de los niños que están llorando, eso puede llegar a ser una pesadilla y ahí es donde pueden empezar los problemas y donde, pues eso, das el salto a irte de casa y a buscar las otras fórmulas que estábamos comentando. Eso es cierto, eso es cierto. Lo que pasa que en cuanto a la conciliación, pues sí que ayuda el hecho de, si estás en casa, puedes hacerte más o menos tu horario, el hecho de, oye, pues salgo un momento a hacer este recado, o el niño está malo y me tengo que quedar en casa, pues ya estoy en casa, ¿no? Esas cositas, o se me ha estropeado la lavadora y tiene que venir un técnico, o la caldera, por Sí. ejemplo. Pues estas cosas sí que ayudan. Sí, sí, desde luego. Luego, bueno, hemos comentado antes ya esa parte mala y buena, ¿no? Del aislamiento y todo este tema del contacto personal, que de alguna manera trabajar en casa mucho tiempo te cambia. Y eso es eso. Puede ser bueno y puede ser malo, incluso puedes tener problemas para seguir en casa, que a mí es lo que me pasaba. Ahora mismo no me pasa tanto porque eh, quizás antes pues estaba como más solo, ¿no? Y ahora pues tengo el perro, tengo a mi pareja en casa, me esfuerzo también un poco más a salir, pero cuando estaba Es muy... curioso que has dicho el perro primero, ¿eh? Sí, porque ahora mismo ya no está, que se ha ido a ver a sus padres, entonces hoy solo tengo el perro. Pero es eso, a mí lo que me pasaba es que sentía que, ¿sabes? Acababa de trabajar y sentía que necesitaba salir de casa y como acabas de trabajar tarde es como en plan, ¿sabes? ¿Qué hago? Pues el gimnasio ayuda a compensar bastante. Si en vez de entrenar en casa, entrenas en el gimnasio y vas viendo a gente. Pero es eso, que si te aísles mucho, pues para mí es un problema, sobre todo en esos cambios que produce a la larga y que no se tiende tanto a hablar de esto ni a visualizar esto. Es como trabajar en casa está muy guay, y sí, tiene muchos puntos positivos, pero a la larga hay que tener cuidado y vigilar un poco eso, ¿no? Que no te afecte, que a lo mejor hay gente que lo lleva de maravilla, pero también también hay épocas en las que podrás trabajar en casa muy a gusto y épocas en que sentirás esa necesidad, ¿no? de salir. Sí, en este sentido yo creo que cuesta también separar tanto espacios como el tiempo, el hecho de desconectar, claro, es que tienes el ordenador ahí a mano, es muy fácil, oye, pues mira, hago esto en un momento, incluso el fin de semana, ¿no? Oye, me pongo por la noche a alargar esas horas también, o meter esos micro snacks de trabajo por ahí, es muy difícil separar, y eso cuesta sobre todo, tienes que tener las pautas muy bien marcadas para tener tus espacios y tus tiempos también, decir, vale, pues trabajo hasta tal hora y lo demás, pues para mañana. Sí, yo aquí debo decir que esta parte no sé si es que pues tengo muchas tablas, pero creo que la he separado muy bien, lo he conseguido. ¿Cómo? Pues teniendo una habitación para trabajar exclusiva. Todo lo que sea trabajar en el salón, que también lo he probado hace mucho tiempo en un piso que tenía mucho, que era mucho más pequeño, pues es como que yo tengo ahí mi habitación y esa habitación es el trabajo y yo salgo de ahí y lo consigo separar un poco así, ¿no? Teniendo ese templo para trabajar, ese lugar de concentración y es lo que a mí me ha servido. Pero claro, también entiendo que mucha gente no tendrá esta posibilidad de tener Sí, esa sí. habitación exclusiva. Pues en nuestro caso, pues renunciamos a tener una habitación secundaria, a lo mejor
para invitados y eso, pero bueno. Exacto, y luego el tema de llevarse trabajo a casa, ¿no? Que es un poco lo que comentaba antes, que las jornadas se alargan demasiado y parece que no tener fin. Sí, a mí eso me pasa sobre todo si es invierno y llueve. ¿No? Lo que he comentado muchas veces, ¿no? De que me expando como un gas, es como que pues no tengo esa prisa por irme a casa y a lo mejor pues se me va de madre la hora y me quedo ahí trabajando. Y aquí, Carlos, ¿tenemos alguna recomendación para estas herramientas para trabajar en equipo desde casa, ¿no? No sé si sueles, eso, ¿qué sueles utilizar tú? Eh, He dejado muchas porque como trabajo con diferentes agencias, diferentes clientes e incluso con mis propios colaboradores, yo he probado de todo. En mi caso me gusta mucho, sobre todo para el tema de chat, Slack. Y Mm. luego para el tema organización, me gusta muchísimo Trello, porque simplemente por el hecho de que me he acostumbrado a usarla y uso un poco ese método Kanban, ¿no? El tema del to do y hacer y done. Y luego, pues con muchas tarjetas o columnas extra, ¿no? De me gustaría hacer o separar los tableros por proyectos, etcétera. Y no sé, es un poco al final te acostumbras a usar eso y no me he movido a otras plataformas que creo que tú sí te has movido. Sí, yo en el caso de comunicación también utilizo Slack, también tengo Discord. Yo soy más de equipo Notion, más que de Trello, aunque lo utilizo contigo precisamente. Y luego como herramientas extras, pues por ejemplo Google Meet para hacer reuniones con otra gente, Loom para grabar vídeos, que eso también es muy útil, y hay de todo. Un día podemos hacer un especial con herramientas para trabajar desde casa. Sí, también hemos comentado un poco en el capítulo que grabamos de organización diaria, también hablamos bastante Exacto. sobre herramientas, porque, ojo, Loom puede sustituir en muchísimos casos a reuniones y este tipo de cosas. Un pequeño Loom puede ayudar muchísimo. De hecho, con una de las agencias que trabajo, lo usamos bastante, ¿no? En vez de tener una reunión, pues me manda un Loom de 3 minutos explicando lo que hay que hacer o lo que sea y luego solo aclaramos dudas. Y lo de Google Meet, el otro día se lo recomendé pues, a mi gestora y me decía en plan, esto es una maravilla. Y yo, es que, a ver, hay que espabilar, ¿sabes? Hay que, Sí, hay sí. que espabilar porque creo que Google Meet es un básico y no la recomiendo por nada frente a Zoom, etcétera, que tienen muchas cosas extra, pero si solo necesitas hacer un Meet, creo que es lo más simple de lejos, no necesitas ni aplicación ni nada, es rapidísimo. Desde luego, y suele fallar menos también, y no necesitas instalar nada, es muy fácil. Oye, más allá de herramientas, no sé, le podríamos dar algún consejo a alguien que trabaje desde casa. Sí, un poco para no repetirme, ¿no? En toda esta base de tener cuidado, que sí hay que conocer bastante bien, ¿no? Hay que trabajar un poco ese desarrollo personal para saber si realmente pues, a esa persona le va bien trabajar desde casa, analizar un poco, pues eso, hacer un poco de track record de cómo te está yendo cuando llevas meses o años trabajando desde casa e intentar, pues eso, en retrospectiva ver si eso te va bien o si hay que hacer algo para remediar eso. Exacto. Hay que salir de casa, tener tu rutina más allá del trabajo, hacer esas actividades, meterte hobbies y esas cosas y tener en cuenta esa separación que comentábamos antes. Entre otras cosas, por ejemplo, te puede ir muy bien hacer ejercicio y tomar un poco el sol, esa vitamina D. Ostras, lo has dicho así un poco como lento este tema, ¿no? En plan, a ver si Pa- pa- cala. Para hacer hincapié, exacto, para hacer hincapié. Sí, bueno, que yo hablo mucho, pero pues yo también tengo temporadas que también lo llevo mal al final. Esto es algo que no es recurrente en mi caso, pero creo que lo has dicho bien. Y luego todo este tema de marcar tiempos y separar espacios. Si prevés que en tu vida vas a trabajar desde casa, intenta buscar, pues eso, ¿no? Una vivienda que te permita separar el espacio de alguna manera, aunque sea un cuarto pequeño, porque yo en el último piso que he estado teníamos un cuarto bastante pequeño, pero yo estaba mucho mejor trabajando ahí que no en el salón con todo el mundo, bueno, con todo el mundo no, que éramos 2 personas, pero me refiero con gente cruzándose, etcétera. Yo tenía mi espacio con mi ventanita a poder ser que tengas luz natural en casa Mm. o donde trabajas, porque esto es algo
que parece una chorrada, pero poder mirar por la ventana ya solo a nivel de vista, ¿no? De no quemar tanto los ojos, creo que es muy, muy recomendable. Claro, aquí ya estamos hablando de dónde colocar tu espacio de trabajo, ¿no? Y cómo colocarlo. Además de tener un luz, ¿qué más podríamos recomendar? Aparte de, ya lo has dicho, la silla. Sí, una buena silla que parece una chorrada, que la gente se compra sillas de 60 euros o la típica Marcus del IKEA, que creo que no hay nadie que no la conozca en la tierra de los freelance, pero si das el salto a una silla ergonómica de calidad, que el precio tampoco es que se dispare tantísimo, porque estamos hablando 280, 300 euros, hay ya sillas decentes y buenas, creo que es vital para tu columna y un poco para tu posición en el ordenador, e incluso para la duración con los años, que son sillas que a los 8 o 9 años, como tiene esta, creo que tiene 8 años, y está como el primer día. Entonces, al final, eso lo amortizas. No es un gasto, no es una inversión. Y también creo que un buen escritorio para trabajar ordenado, una pantalla o dos, eso ya va a ir un poco, ¿no? En tu forma de trabajar y lo que te vaya bien, pues levantada a la altura de los ojos. Y creo que de ahí para arriba, pues se pueden recomendar muchas cosas, pero para mí esos son los básicos, ¿no? La mesa, la silla y la pantalla. E incluso en mi caso, pues sí que uso ratón y teclado ergonómico porque notaba muchos dolores en las muñecas, pero esto es algo que hago tanto en casa como en oficina, como en coworking. Yo cuando trabajaba en la oficina me compré esta silla para trabajar en la oficina y eso que no trabajaba por cuenta ajena. Y ya compré pues teclado y ratón ergonómico y lo tenía allí en mi puesto de trabajo, que en algún lado pueden no dejarte, pero para mí eso, todo este tema de la ergonomía en el trabajo siempre ha sido muy, muy importante. Ujú. Como extras podrías recomendar una buena luz de escritorio para sobre todo estas temporadas que anochece antes. Y para reuniones y demás, pues asegúrate de tener una cámara más o menos decente, que por 30 euros ya la tienes y la del portátil no es de suficiente. Un buen micro que también ayuda, tampoco hace falta comprarte el mejor micro para podcaster, pero sí. Y en mi caso, unos buenos auriculares que te aíslen y tal, porque es eso. Como a mí me mola trabajar con esto, pues lo podría recomendar. Y como punto final, digamos, intenta tenerlo siempre todo ordenado, porque eso ayuda también a la hora de trabajar, al menos en mi caso, el hecho de tener un sitio, un espacio limpio, ordenado y todo en su sitio. Sí, sí, a mí también me pone de los nervios que, yo qué sé, que venga alguien y me deja algo encima de la mesa, es como, Dios, pero ¿por qué? ¿Sabes? Esto es mi templo, no, no me metas aquí. Exacto. Y dejando ya un poco de lado todo este tema de, pues eso, la oficina, el coworking y trabajar en casa, que creo que son los más habituales, ¿no? No sé si tú has trabajado en otros sitios como, por ejemplo, la playa. La playa no, porque se llena de arena el teclado y además con el reflejo del sol es que no es una mierda. O sea, yo esto de estos nómadas digital no los entiendo. Pero como decía antes, como cuando estuve viajando, pues sí que trabajé desde hoteles o hostels o en transportes también, en algún momento, en algún tren, en algún avión, si tenía que hacer algo que no necesitara internet en ese momento. Pero sí, algo así tampoco se me ocurre. En cafeterías, por ejemplo, también he tenido, oye, no he tenido la opción de coworking, por ejemplo, he ido a tomar algo y hay cafeterías que puedes estar ahí con tu portátil. No sé si tú has probado lo de trabajar en cafeterías o en otros sitios. Sí, yo ya lo he dicho antes, ¿no? No soy mucho de trabajar en lo que es con el portátil, pero sí que lo he probado. En Barcelona, por ejemplo, había muchísimas cafeterías bastante preparadas, ¿no? Para todo este tema de llegar con tu portátil, tomar tu café, sobre todo, pues a lo mejor quedas con alguien y trabajáis en la cafetería un día, sales un poco de la rutina, no te gastas el dinero del coworking, sino que te tomas un café y lo que quieras. Y creo que también está muy guay, ¿no? Usar ese formato más híbrido, ¿no? De salir y aprovechar un poco, sobre todo si vives en grandes ciudades, eso es un poco lo que echo de menos en mi pueblo, ¿no? Que pues a lo mejor no hay tanta cafetería preparada, sí que las hay, pero no es Mm, como Barcelona que te vas a una y están todos trabajando, ¿no? Y estás un poco también en ese ambiente de trabajo, ¿no? Dentro de la exacto. cafetería, que es lo guay. Lo curioso también es que ahora muchas cafeterías ya te ponen el prohibido portátiles, porque hay mucha gente que, claro, va, se pide un café y ya estás 7 horas allí trabajando, ¿no? Pues eso no, para el negocio no es muy rentable.
Sí, en Cataluña, bueno, habían sacado una ley incluso para que la gente pudiese limitar el tiempo que te pasabas tomando algo en la terraza, pues creo que ahí yo si lo veo desde mi punto de vista es una putada, pero si lo veo desde el punto de vista del negocio, yo soy capaz de solidarizarme con eso. Entiendo que una persona que consume 1 euro y estás 6 horas ahí ocupando una mesa, sobre todo donde hay problemas de espacio, pues es una putada. Exacto. Y más si exacto, sitios muy pequeñitos y demás vas y dices, me pones agua del grifo y déjame la corriente, ¿no? Que voy a cargar aquí mi portátil. Aprovechas para cargar el portátil, el móvil y hasta el coche eléctrico. Y ¿Y cómo? aquí, sí, perdón. No, no, te voy a preguntar, ¿crees que el trabajo remoto será el futuro? Yo no sé si será el futuro. Lo que sí sé es que es el presente y para todos los que han dado el salto y empresas creo que se ha visto una gran mejora, pero por lo menos en España creo que todavía hay mucho, no sé si carca suena bien, creo que no, creo que no, pero en este sentido, ¿no? Que son anti trabajo remoto y que incluso pues cuando fue la pandemia dieron el salto al remoto y volvieron a la oficina, lo puedo llegar a entender si te basas en unas estadísticas que te demuestren que realmente tus trabajadores estén rindiendo menos o lo que sea, pero en muchos a lo mejor no era el caso y no sé por qué no, lo que tú dices, esas ganas de controlar a la plantilla y de tenerlos ahí atrapados, sobre todo cuando imagínate que vienen, pues eso, de un sitio que les lleva 2 horas venir y 2 horas irse y es un buen trabajador. Si es un buen trabajador, sí, desde luego. Yo creo que aquí lo que vamos es hacia un componente híbrido y habrá, yo creo que empresas de todo tipo, los que acepten lo que sean full remote, los que sean full presencial, por así decirlo, y luego los que acepten un poco este sistema híbrido. No sé si, porque hemos visto, es cierto que hubo un gran boom del trabajo remoto con la pandemia, pero ahora poco a poco cada vez hay más empresas, sobre todo se escuchan las grandes, que vuelven al sistema presencial. Esto también supongo que los de arriba, pues cada uno elegirá su sistema. También hay que ver, hay mucha gente también que prefiere trabajar en oficina y pide trabajar en oficina más que en remoto. Esto también hay que tenerlo en cuenta porque, como decíamos, cada sistema va según va con la persona. Yo, por ejemplo, puedo trabajar muy bien desde casa, pero hay personas que no, que prefieren hacerlo en oficina. Sí, yo veo súper guay que te den más que posibilidades, ¿no? Al final creo que como empleadores Mm. o lo que sea, creo que se hay un poco que solidarizar, ser crítico y analizar, ¿no? Pues ostras, esta persona trabaja bien en casa, pues podemos darle la posibilidad y el que no, porque algún jefe le he escuchado en plan, en nuestro trabajo estamos en remoto, pero tal persona no puede trabajar en remoto porque es un desastre. Entonces, al final ahí también hay que medir más que cómo se trabaja, pues un poco el rendimiento y si le va bien o no le va bien y darle facilidades, ¿no? Lo que sí que creo que sería positivo en general es tener un poco más de flexibilidad en el sentido de, vale, tú puedes pedir a los trabajadores que trabajen presencial, pero si algún día, los ejemplos que poníamos antes, se te ha puesto enfermo el hijo, te tienen que arreglar la caldera, cosas así, o tienes que, oye, te va mejor por lo que sea, trabajar en casa, permitirlo. Pues mucha gente, por ejemplo, tengo un amigo que en su trabajo era o haces teletrabajo o tienes que ir. Pero si tienes que ir a la oficina, eliges ese sistema y no puedes quedarte en casa para nada. Pues tener un poco de flexibilidad en ese sentido yo creo que ayudará a la conciliación en general. Sí, seguro que sí. ¿Y cómo crees tú que afecta el lugar de trabajo a algo que no es la productividad, sino la creatividad? Que creo que aquí da para episodio. Sí, la verdad es que sí. Pues no sé, yo creo que, bueno, no creo que el trabajo remoto te limite en este sentido, pero sí que es cierto que tienes que saber hacer un poco las reuniones, como decíamos antes. Yo creo que esa primera chispa la puede tener cada uno, pero es muy importante que las ideas, que hablamos un poco en general, se pongan luego en común. Y para ello, pues necesitas la comunicación. Si tienes un buen sistema de reuniones y de comunicación con tu equipo de trabajo, si tienes un equipo, yo creo que eso te puede ayudar. Pero, por ejemplo, yo soy muy creativo eh, precisamente cuando estoy en la ducha o estoy haciendo deporte o estoy fuera. Por lo tanto, no estoy... Mis momentos más creativos, entre comillas, no es delante del ordenador, precisamente. Aunque, claro, es al menos esa primera chispa. Luego ya me tengo que poner y poner el trabajo. Pero es encender la bombilla, lo que decía. A lo mejor puedes tener esa chispa de creatividad solo,
tienes una idea, la compartes con el equipo y ya te reúnes, ya sea en presencial o en remoto. Sí, yo creo que aquí, por comentar un tema, esto que dices, ¿no? Ese contacto de las reuniones, creo que al final esto es un sistema que si te habitúas, ¿no? A tener ese contacto, lo sientes como casi, no como el contacto en persona, porque obviamente no es lo mismo, pero lo sientes muy natural porque te habitúas a hacer estas reuniones, ¿no? A participar, a hablar, a todo y sobre todo si todo va bien, los micros van bien, las cámaras van bien y esas cosas, pues creo que es casi como estar juntos. Sí, yo creo, y también es un poco la cultura de comunicación que hay en la empresa. El hecho de que se pueda hablar de todo, de que se pueda dar feedback bidireccional, que haya también nosotros, por ejemplo, cada lunes en la empresa hacemos media horita de cháchara, un poco de qué tal el fin de semana, cómo estamos y tal, en las que no hablamos de trabajo, un poco para fomentar la comunicación y esas relaciones, no tenemos que ser los mejores amigos, ni la gran familia, ni nada, pero sí que tenemos que tener cierta familiaridad, cierta confianza entre nosotros y se tiene que fomentar con ese tipo de acciones, que no será nunca como en la oficina, vale, te lo compro, pero puede haber un mix para tener lo mejor de ambos mundos también. Vamos, que le pagáis a la gente por hablar así de sus cosas media horita a la semana. Exacto, sí, sí. Bueno, pues cuando haya oferta de trabajo ahí en un Anchor, nos pasas el boletín. Ya eso avisaré. Entonces, un poco para ir terminando ya, ¿tú crees que hay alguna fórmula ganadora? No, yo creo que como en general la mayoría de cosas no hay una gran fórmula para todo el mundo, ideal para todo el mundo. Hay que ver cómo es el trabajo, cómo es la empresa, cómo es la cultura que se rige, que hay en esa empresa y luego cada uno es que es un mundo, es lo que decíamos antes. A mí me va muy bien X método y a otra persona le irá bien el Y y a otra el Z. El híbrido, el remoto, el presencial o lo que sea. Depende de la persona y de las circunstancias también. Como decías antes, ¿no? A lo mejor una persona no puede trabajar en casa porque tiene los niños o por lo que sea, ¿sabes? Sí, yo creo que has dado la clave, ¿no? Analizar la situación y no ser cuadriculado, pues estar abierto, ¿no? A un poco, esa es mi recomendación. Si tuviera que hacer una recomendación de para mí cuál es la fórmula ganadora, pruébalas y quédate en cada momento con la que mejor te funcione. No creas porque en el pasado te ha ido súper bien el coworking como a mí, pues ahora mismo, pues por ejemplo, no me va bien. Noto que necesito mi espacio, noto que necesito estar tranquilo para grabar, poder agendar reuniones sin estar mirando qué día voy al coworking, qué no voy, o grabar contigo, ¿no? Y entonces, pues esa flexibilidad solo me la da mi casa o una oficina propia que no, que sería una tontería porque estaría allí yo solo y si en mi casa tengo mi espacio, pues al final es lo mismo. Exacto, también en qué momento profesional estás, si estás trabajando en un equipo, te ha salido una oferta en X, o como decías, necesitas ese, oye, mira, estoy pasando por una racha un poco más de bajona y necesito un cambio de aires y tal, pues aprovecha las opciones que tienes. Recuerda también que, como decías ahora, ninguna opción es para siempre. Tenemos que ver en qué momentos vitales estamos, en qué circunstancias, ¿no? Y sobre todo no te dejes guiar por los cantos de sirena de ninguna de las opciones, que hay mucho remoter lover, y mucho oficina lover y coworking lover, así que cada uno es diferente. Y no sé si tienes algo que decir, sino yo creo que una horita hablando de estas tres opciones es más que suficiente. No hemos profundizado en el tema de trabajar en la playa, pero creo que como no es nuestra opción favorita de ninguno, yo creo que lo podemos dejar para otros podcasts. Yo, si quieres, un apunte sobre lo de trabajar en la playa. Mi hermano el año pasado dijeron, vamos a comprar unos portátiles, tal, trabajar en la playa y eso que tienen, bueno, como un amigo que tiene un puestecillo allí, unas sillas y unas mesas, que no es como en la arena ya ni de coña, y al final han visto que a pesar de tener toda la intención de trabajar, tal, pues sí, sacar el ordenador para mirar cuatro cosas igual sí, pero trabajar allí que va, es un cachondeo, ¿no? Les será imposible. El ambiente no ayuda para trabajar precisamente. No. Pues nada, Carlos, lo podemos dejar aquí y por supuesto tenemos que recordar de nuevo nuestro patrocinador, que estamos encantados, que dejaremos también oferta, que nos harán una ofertilla, algún cuponcillo o algo en las notas del programa y puedes encontrar todas estas notas y los episodios en nuestra web podcastnegrodelemprendedor.com y ahí tendréis el enlace a
Rayola Networks, que es nuestro querido patrocinador y el mejor hosting actualmente, al menos para nosotros. Sí, la verdad es que en este primer episodio le hemos dado bastante caña y, joder, yo la verdad es que estoy muy agradecido porque esto también nos va a permitir, pues eso, a lo mejor traer alguna cosa nueva y dar un poco ese salto de calidad que creo que no es que vayamos a cambiar nada, porque creo que ya estamos trabajando en eso, pero eso, nuevas cosillas que vendrán, porque en serio ya nos lo tomábamos antes, pero ahora nos lo Exacto. vamos a tomar todavía más, ¿no? Al final es un poco una golpe de compromiso, ¿no? De seguir ahí al pie del cañón, pero como yo y David somos como somos y eso tampoco lo podemos negar, ya lo teníamos pensado. Sí, sí, sí. También, aparte del dinero, el tema, yo que sé, a mí me hizo ilusión que llegara esta oferta, decir, Sí. oye, os patrocinamos y tal, porque también lo estábamos hablando y eso, y que saliera, pues a mí me hizo gracia. Y si os parece interesante, podemos ir contándoos qué vamos haciendo, ¿no? Con este ingreso. Oye, pues ahora hemos invertido aquí, hemos hecho esta acción de publicidad o hemos invertido en una persona para sacar vídeos o shorts o lo que hagamos. Pues eso también nos da ese extra que hasta ahora lo hacíamos todos nosotros y con nuestra inversión del dominio y poco más, pues oye, pues mira, si nos puede echar una mano en esto, podemos contaros qué vamos haciendo. Sí, yo creo que sí. Has hecho un building public, ahora hay que ceñirse al plan. Exacto. Nos hemos comprometido, igual que con el patrocinador, igual que teníamos con nosotros y con vosotros, pues aquí también nos meteremos. Y recordad que nos podéis seguir en YouTube, Spotify, Apple Podcasts, iVoox y todo lo demás. Y darnos 5 estrellas o dejarnos comentarios si quieres. Sí, iros suscribiendo y también aprovechar pues, para dar las gracias a todos los que nos escucháis cada semana, que estamos muy contentos y nos despedimos hasta el próximo capítulo. Que vaya muy bien y hablamos el próximo jueves o cuando sea. Hasta luego. Hasta luego.